Chicas, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro módulo. Hoy es la cuarta semana. Nuestro módulo sobre dislexia. Vamos a hablar sobre cómo poder abordar el tema de dislexia, las profesoras y los terapeutas. La dislexia se incluye dentro de la clasificación de las dificultades específicas de aprendizaje. Es un trastorno de aprendizaje de la lectura, de carácter persistente y específico, que se da en los niños que no presentan ninguna deficiencia física, psíquica ni sociocultural, cuyo origen parece derivar de una alteración neurodesarrollo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como bien dice la parte teórica, no tienen ni un problema físico, ¿no? No se les puede pasar incluso desapercibido. Uno puede pensar que ese niño es un poco flojo, un poco lento, pero sin embargo presenta otro tipo de características. Los disléxicos suelen tener dificultades en otras áreas relacionadas en el lenguaje. Ya les comenté que el área del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿no? Específicamente en el área Wernicke y en el área Broca, lo que es comprensión y lo que es expresión. Pueden presentar algunos problemas o dificultades que tengan relacionados con el lenguaje. Entre ellos que tienen relacionados con el lenguaje está la ortografía, ¿no? La escritura, más conocidos como disgrafía, dificultades en el trazado correcto de las letras o el tamaño de las letras en la precisión de la escritura. Y se puede observar eso cuando ya llegan a la etapa de la escritura, no antes, no en el niño de 4 años que está aprendiendo a escribir, ni el niño de 5 años, ni el niño de 6 años, porque recién está aprendiendo. ¿Cuándo tú te das cuenta? Cuando ya tienes 7, 8, 9 años, 10, 11, 12, ¿no? Muchas veces muy humorísticamente decimos, ¿tiene letra de doctor? Pues letra de doctor, no, justamente porque ha tenido dificultades. Puede ser a lo mejor un médico, pero que es disléxico también, no sabemos, ¿no? Puede haber casos. Ha habido muchos reconocidos. Uno de ellos está, ¿no? El conocido Albert Einstein, decía que era disléxico, y hay muchos otros famosos y que han dejado y que son parte de nuestra historia que han sido disléxicos. Actores también incluso, ¿no? Actores de Hollywood. Bueno, continuamos. Y también tenemos, por ejemplo, como ya les mencioné, el de las letras grandes, la presión de la escritura, machucan con fuerza, traspasan 2, 3 hojas, ¿no? Lo que han remarcado, lo que han escrito con fuerza. Y también tenemos la disortografía, que es las dificultades para el uso correcto de las reglas ortográficas. Por más que el niño lea y aprenda, se lo memorice, siempre va a tener esas dificultades. Y la discalculia, que se refiere a lo que es la matemática, porque tiene mucho que ver también la atención y la concentración. Los números tienen un lado, ¿no? Para un lado la escritura. Pueden confundir lo que es la Q con el número 9, que muchas veces ocurre, o la S con el número 5. Lo escriben de esa forma y nosotros o los padres lo pasan por alto, ¿no? Ya aprenderá, no, pero tenemos que ir corrigiendo cuando está en la edad de adquirir la escritura. Es importante también el factor del abandono, por ejemplo, de la escuela, más frecuente dentro de las dificultades de la lectura y escritura. Los niños no quieren ir al colegio o lloran porque presentan a un tipo de dificultad. Principales repercusiones o dificultades. Dificultades lectoras. Como ya se mencionó, la falta de fluidez y comprensión lectora, porque lo que lee también tiene que comprender. La comprensión es parte del lenguaje, que vuelvo a recalcar, se encuentra donde en el lado izquierdo de nuestro hemisferio cerebral. Dificultades de la expresión, escrito con numerosas faltas ortográficas, ¿no? Lo que es redacción, está en 6º grado y aún presenta dificultades. Yo escucho bastante quejas en cuanto a eso de las profesoras, ¿no? De comunicación. Reniegan y reniegan, algunas no comprenden la situación. Piensan que porque es flojo, no se esfuerza, no es así. Si ya no ha podido superar, no ha podido lograr quinto, sexto grado es porque presenta un tipo de dificultad. Problemas de atención.
características de la distraibilidad, se dice ahí, ¿no? O sea, que son distraídos, por lo mismo que no le interesa, no es de su atención el aprender lo que es el área de comunicación. Entonces en ese momento, en esa hora, empieza a molestar, a fastidiar, a distraerse con facilidad. Calificaciones escolares bajas, bajo rendimiento, siempre se va a sacar C, y al bajar eso, por supuesto que baja el autoestima y la inseguridad, porque los niños se van a empezar a burlarse, ¿no? A ponerle apodos a la hora que lee o a la hora que escribe, cuando el profesor le saca en la pizarra y todo esos puntos. En el lenguaje oral, ¿qué dificultades presentan? La dificultad en la percepción del lenguaje, por ejemplo, en seguir instrucciones, ¿no? Lo que es seguir instrucciones se refiere al nivel de comprensión, si entiende o no entiende. Tiene a confundir instrucciones, un recetario, un texto instructivo de cómo seguir. De repente para hacer unas manualidades también se requiere un proceso, una secuencia. Hasta para el baile necesitas una secuencia porque hay que ir memorizando lo que es la coreografía. La pobreza de la expresión oral, ¿no? Falta de vocabulario y dificultad en la organización del discurso para expresarse con términos precisos. En cuanto a estas características que presentan, dice acá falta, pobreza, ¿no? Tiene esta dificultad. Entonces tú como terapeuta o como profesora de aula o como tutora, tú puedes agarrar estos puntos para ir reforzando. Por ejemplo, si dice acá que presenta dificultades en lo que es el vocabulario, pues haré un álbum de vocabulario, para que pueda mejorar el niño, ¿no? En cuanto a la lectura, ¿no? La aversión a la lectura y a la escritura va a presentar siempre esa dificultad. No quiere decir que muy bien va a escribir y va a leer mal, no, los dos tienen mucha relación, van de la mano. La mecánica lectora se va afectando por numerosas regresiones y vacilaciones que repercuten en la velocidad. O sea, van a ser lentos o en algunos casos lo van a leer mucho más rápido que se pueda para zafarse de esa situación. Pero no lo van a leer bien, lo van a leer mal, ya les comenté, o bien lee la primera sílaba y supuestamente lo que debería decir no termina por leer. O sea, como se dice, su boca va a ser mucho más rápido que su mente, ¿no? Tienen a leer rápido para pasar por desapercibidos, lo que aumenta el número de errores. No les gusta leer, no encuentran gusto alguno en la lectura, razón por la que no se motivan en los aprendizajes escolares. Tienen que emplear un gran esfuerzo para poder descifrar algunas palabras, ¿no? Todo esto conlleva a la baja comprensión lectora. Ahora, en cuanto a la escritura, puede tener dificultades, ¿ya?, de disgráfica, letras descuidadas, desordenadas, ¿no? Es como ya les dije anteriormente, no cierran bien las vocales, la A lo hace como la U, la E lo hace como la I, ¿no? Arrastran, no respetan los reglones, esas dificultades va a presentar. Puede tener dificultades de disortografía, inconsistencias gramaticales, errores ortográficos, a veces permanencia en las omisiones, alteraciones y adiciones de la etapa anterior. Entonces, en base a estas características que presenta, tú tienes que elaborar un material, ¿no? Un material que sea propicio para poder trabajar con ese niño, con ese paciente. En cuanto a lo emocional, puede aparecer conductas disruptivas y de inhibición progresiva, sentimientos de frustración, inadaptación personal que genera sentimientos de inseguridad, a veces terquedad para entrar en el trabajo de motivación. No es porque quiera tener ese tipo de conducta, es que presenta todas estas características y eso conlleva a ese aspecto emocional.